Reciban saludos cordiales a cada uno de los estudiantes del 10º año en el área de ciencias naturales. Continuamos pues viendo cada una de las actividades por medio de estas diapositivas que voy a presentar. A cada uno de los estudiantes de la institución Unidad Educativa Sergio Núñez Santa María con educación modular. Continuamos con las unidades. Esta es la quinta unidad en el cual vamos a desarrollar otros temas más. Bajo la tutoría del licenciado Diego Requelme, estamos viendo el área de ciencias naturales en el cual pues vamos a desarrollar los siguientes temas. En la unidad 4, los riesgos ambientales, tenemos como un tema general espacios protegidos, la presión, la atmósfera y la presión atmosférica, tiempo meteorológico, la inversión térmica. Entendemos por riesgo toda contingencia o proximidad de peligro que implique heridas o enfermedades a las personas, daños a los seres vivos, problemas para el medio ambiente o pérdidas económicas. El riesgo ambiental se caracteriza principalmente por 4 variables: magnitud del fenómeno, frecuencia con que ocurre, duración y extensión del espacio afectado. Son fenómenos complejos producidos por causas naturales o bien por las actividades del ser humano. Como vemos allí en los gráficos, conocemos a ciencia cierta que el deterioro de nuestro planeta se está produciendo por todos estos cambios que nosotros mismos, el ser humano, lo hace pues visible ante todos los demás, como son las fábricas, cuando hay en los incendios forestales, lo que es de la basura, y también, bueno, botar los químicos cerca de los ríos. De este modo, a los riesgos los podemos clasificar como riesgos naturales y riesgos antropónicos. Aquellos que estamos viendo son riesgos que se producen generalmente de repente, con un tiempo de ocurrencia corto y tienen graves consecuencias: pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas y alteraciones en el medio. Continuamos. Vemos también más desastres naturales. La ocurrencia de un fenómeno no siempre está relacionada con un riesgo, pero para que un fenómeno sea un riesgo, debe afectar a las personas o aquello que están valorados, por ejemplo, los riesgos naturales, los fenómenos naturales, como el viento, la lluvia, el sol, son recursos indispensables. Sin embargo, a partir de unos límites, se convierten en unos riesgos: huracanes, inundaciones, cáncer a la piel. A los riesgos naturales los clasificamos en 4 grupos. A la gravedad de los distintos tipos de riesgo lo valoramos según su peligrosidad, considerada como la probabilidad de que ocurra el fenómeno causante de los daños. Vulnerabilidad es el porcentaje de pérdidas humanas o de bienes respecto al total de personas y bienes expuestos a la ocurrencia del fenómeno causante del peligro. Nosotros estamos viendo que también frente a todo esto hay la vulnerabilidad. Existe la posibilidad de una adaptación que consiste en la puesta en práctica de medidas predictivas, preventivas y correctivas que faciliten la reducción del riesgo en los sistemas humanos. Riesgos geológicos son riesgos cuyo origen en la actividad interna y externa de un planeta. Algunos de estos riesgos son terremotos, aludes,
coladas de lodo, volcanes y desprendimiento de tierras. Todos estos riesgos son riesgos geológicos. Riesgos atmosféricos, como su palabra mismo lo dice, de la atmósfera. Se producen como consecuencia de la dinámica climática y meteorológica, como los riesgos causados por el viento o las precipitaciones, tempestades, sequías, tormentas eléctricas, huracanes e inundaciones. Todo esto pues también vemos en nuestro planeta. Riesgos biológicos. Son riesgos cuyo origen reside en la actividad de ciertos seres vivos. Estos afectan tanto a los animales como a las plantas. Dentro de este grupo distinguimos las plagas, las enfermedades, la epidermis. Bien, entonces estamos viendo pues que todos estos riesgos son producto de el ser humano que día a día estamos pues también siendo parte de que en nuestro medio ocurran muchas enfermedades, muchas plagas, porque no tenemos el debido consentimiento de que si va la parte científica al descubrir casos más avanzados, casos que puedan y dañar a la persona. Solamente lo que quieren ver es que haya un avance científico. Estos son causantes también de que aparezcan ciertas enfermedades, ciertas epidemias que dañan al ser humano. Riesgos cósmicos. Son riesgos que se originan a partir de la posibilidad de la caída de un meteorito o cualquier otro cuerpo procedente del espacio. También se incluyen en esta categoría los riesgos producidos como consecuencia de la actividad del Sol. El balance entre la vulnerabilidad o la adaptación determina la banda de tolerancia o límite de daños. La banda de tolerancia disminuye si el sistema social es cada vez más vulnerable a la ocurrencia del fenómeno natural, mientras que la banda de la tolerancia aumenta cuando el sistema es menos vulnerable y por tanto está más adaptada al riesgo. Cuando la magnitud de un fenómeno natural sobrepasa la banda de tolerancia, el fenómeno se convierte en un riesgo. Los países pobres, debido a su falta de recursos, están menos adaptados a los riesgos naturales y son más vulnerables que los países ricos. Por este motivo, un mismo fenómeno natural tiene consecuencias diferentes según ocurra en un país rico o en un país pobre. Sea pobre, sea rico el país, de igual manera siempre están en riesgos, se está en peligro. Entonces, como dice en la Biblia, pues la palabra de Dios, la maldad del hombre aumenta, así también pues causa tanto daño que se hacen posibles ver todas estas partes, ya que muchos pues no están con la debida cautela de llevar sus vidas conforme a la palabra de Dios. Entonces, todo esto viene y se cumple en la Biblia, lo dice. Medidas predictivas. Medidas preventivas y correctoras son importantes para evitar los efectos catastróficos de los diferentes fenómenos naturales. Es muy necesario que se establezcan ciertas medidas. Las medidas predictivas anuncian la ocurrencia de un determinado fenómeno natural que con suficiente precisión y antelación para reducir al máximo los efectos de este fenómeno.
Las medidas predictivas abarcan desde la zona de elaboración de mapas de riesgo de diferentes zonas expuestas a fenómenos naturales de consecuencias catastróficas hasta el establecimiento de redes de vigilancia. Sabemos pues que para estos riesgos nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que es llevar en una mochila. Ya se nos ha venido dando charlas, tutorías, han estado utilizando muchos medios para la visualización de cómo mantenernos ante estos riesgos catastróficos que ocurren en nuestras zonas. Las medidas preventivas se basan en el conocimiento previo de la zona, de modo que las actividades humanas no interfieran con la dinámica natural. Son actuaciones preventivas, la planificación y la ordenación del territorio que deben hacerse teniendo en cuenta los mapas de riesgos. Las medidas correctoras o estructurales, en cambio, se ponen en práctica con el objetivo de reducir el riesgo generado. Una medida correctora es, por ejemplo, la construcción de un muro de contención para evitar desprendimientos. Bueno, en esta parte, lo que se da en sitios donde hay bastantes deslaves, para prevenirlos hay que realizar unos muros, pero estos tienen que estar bien firmes, con bases bien firmes y sólidas, para que puedan seguir resistiendo a los deslaves de tierras que hayan en determinado sector. Riesgos antrópicos. Son causados por la actividad humana. Incluyen los riesgos producidos por conflictos o guerras, así como aquellos que agravan los efectos de los riesgos naturales. Por ejemplo, una central nuclear es un riesgo antrópico. Si ésta se sitúa en una zona de elevada actividad sísmica, distinguimos distintos tipos de riesgos antrópicos. Entre ellos, tenemos pues los riesgos industriales y tecnológicos. Los accidentes industriales suelen ser incendios, explosiones, emisión de gases. Esto sucede en un impacto inmediato, menor que la mayoría de los fenómenos que se consideran. Riesgos naturales se pueden definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él, se van afectados por episodios naturales de rango extraordinario a lo largo de los años. Tanto los riesgos naturales como los riesgos antrópicos son también causados por personas. En sí, los naturales más por la naturaleza. Pero si nosotros nos ponemos a ver todas estas dos partes, el ser humano tiene que ver mucho también aquí. Los riesgos industriales pueden ser convencionales, como las caídas, la fuga radioactiva, y mayores, cuando tienen un impacto inmediato sobre las personas, los bienes económicos y el medio ambiente. Vamos a ver también los incendios forestales. Estos incendios son originados por accidentes imprudenciales o bien por la negligencia del ser humano. Miren, algunos ejemplos de estas acciones son el mal estado de las líneas eléctricas, hogueras mal apagadas, la quema de matorrales en los márgenes de los campos. Entonces, fácilmente aquí se puede ver que una vez con un poquito de llama, como se dice, aumenta bastante cuando hay mucho viento. El viento eh, favorece a que las llamas continúen y se eleven más. Por ello, el hombre está muy inmerso también en estos accidentes que hay en nuestro planeta. Espacios protegidos.
Los espacios protegidos son las unidades del territorio que por sus peculiaridades geológicas, biológicas o paisajistas tienen una protección especial. Según sea este grado de protección, se articulan diferentes figuras, por ejemplo, parques nacionales, parques naturales. A continuación analizaremos las reservas de la biosfera, que nacen de la necesidad de compatibilizar la preservación de los recursos naturales con su uso sostenible. Las reservas de la biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros, marinos, o una combinación de estos. Las reservas de la biosfera son lugares en los que se aplica el objetivo principal del programa MAP. Esto tiene que ver también con la protección de la zona del hombre y naturaleza. Obtener un equilibrio que integre las necesidades humanas, la conservación de la diversidad biológica, el impulso y desarrollo económico de la zona y la conservación del patrimonio y los valores culturales de dicho lugar. Las reservas de la biosfera son propuestas por los mismos gobiernos y generalmente se encuentran en espacios naturales ya protegidos. Sin embargo, deben cumplir ciertas funciones. Función de conservación, garantizar la protección y la conservación de los recursos naturales. Función de desarrollo, realizar proyectos de investigación que permitan promover el desarrollo económico y social. Función de apoyo logístico, desarrollar actividades de educación ambiental, formación e investigación dirigidas a los habitantes de la reserva y a sus visitantes que permitan a su vez el intercambio de experiencia en el ámbito internacional. Bien es cierto, pues hay diferentes tipos de zonas que hay en nuestro medio, pero cada una pues tiene una función diferente en cuanto a lo que en ello hay, en cuanto a lo que se está protegiendo, lo que se está conservando. Las reservas de la biosfera se estructuran de distintas maneras, atendiendo a las necesidades locales de cada una. Todas ellas deben contener varios de estos tres elementos. Zona, núcleo. En la primera, zona prioritaria de conservación y protección a largo plazo. Zona tampón, zona circundante o limítrofe con las zonas núcleo. Zona de transición. En ella se dan diversas actividades y una mayor explotación de los recursos naturales. Parques nacionales del Ecuador. Un parque nacional se caracteriza por ser una área protegida a nivel global. Obliga a conservar su flora y su fauna. Estas zonas tienen un interés científico para cada uno de los ambientalistas. Es importante porque de allí que hacen la conservación obligatoria en el Ecuador, existen 11 parques nacionales. Entre ellos tenemos el Cajas, Cotopaxi, Cayambe, Galápagos, Yanganates, Machalilla, Podocarpus, Sangay, Sumaco, Yasuní y Yacuri. Mire todos estos parques que tenemos dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Así también vamos a ver lo que es el Parque Nacional Yasuní. Se encuentra en la cuenca amazónica y presenta un ecosistema típico de la selva tropical. Se trata de una zona con altísima biodiversidad, con grandes árboles como la caoba o el ceibo, además de lianas y epifitas. También hay una gran diversidad de aves, anfibios, reptiles e insectos, pero se destacan allí los mamíferos como el
delfín rosado o el mono araña. Mire, durante todo este trayecto que hemos de pronto estudiado, estamos conociendo pues que hay unas reservas tan hermosas que mantiene nuestro Ecuador, que de pronto en algún momento pues sean posibles de ir a visitar. Bueno, continuamos. El Parque Nacional Galápagos. El 97% de la superficie terrestre del archipiélago de Galápagos está incluido en el Parque Nacional. Además, el ambiente marino de su alrededor está incluido en la Reserva Marina de Galápagos. Este archipiélago de origen volcánico posee una gran cantidad de endemismos, como las tortugas, Galápagos o los pinzones de Darwin. Miren, estamos aquí viendo el Parque Nacional. Parque Nacional El Cajas. Se trata de uno de los parques nacionales de la región Sierra, situado en la zona de los Andes, con menor actividad volcánica y pico, no tan elevados como en otras zonas. El Parque Nacional El Cajas, tenemos aquí una hermosa fotografía que han tenido aquí y vemos, dice, se acumula agua en grandes cantidades y forma más de 700 lagunas. Existen también muchas aves migratorias, pero la especie más emblemática es el cóndor. Igualmente podemos observar llamas y alcapas. Vamos a ver entonces ahora el Parque Nacional Sangay. Este parque también se encuentra en la región de los Andes, pero en este caso existen 3 volcanes, 2 de ellos activos. Existen numerosas lagunas donde podemos observar una gran variedad de aves. En las partes altas existen osos andinos, mientras que en las zonas más bajas podemos encontrar armadillos, jaguares y osos. Mire, tanto la especie de la fauna como estamos encontrando dentro de este parque. 4 parques nacionales para visitar en familia. Vamos a ver, vamos a hacer un guía turístico en un momento y tenemos Parque Nacional de Machalilla, hermosa vista, Parque Nacional Cotopaxi, el Parque Nacional Galápagos y el Parque Nacional Cajas. Hermosos sitios para visitar en familia y no, pues en algún momento se estará visitando estos lugares. Parque Nacional Cotopaxi. Parque Nacional Cotopaxi cuenta con un volcán dado con el mismo nombre. Un nevado de más de 5.000 metros de altura. Volcán activo y de gran atractivo turístico. Forma parte de la región andina, en concreto de la zona conocida como la Avenida de los Volcanes, nombrada así la primera vez por el Humboldt. Destacan allí el cóndor y las llamas. Estos animalitos son los que más son prioritarios por esta zona. El cóndor que lo llevamos como una imagen presente en nuestro escudo nacional. Enseguida estamos viendo Parque Nacional Podocarpus. Este parque presenta la influencia de la sierra en las zonas tropicales y da lugar a la gran biodiversidad. Es una zona con alta humedad y gran cantidad de microclimas, lo que hace que aumente la variedad de especies. Existen zonas tanto de páramo como de bosque nublado, y en ella podemos observar especies emblemáticas como el oso de anteojos, el tapir, el ratón, marsupial o el tigrillo. Bueno, todos estos animales en estas especies lo vemos en
Podocarpus, el Parque Nacional. Ecuador cuenta con 11 parques nacionales. El Ecuador celebra hoy en día los parques nacionales actualmente en nuestro país. Son áreas protegidas. Entre ellas tenemos el Cayambe, Coca, Cotopaxi, Galápagos, Yanganates, Machalilla, Podocarpus, Sangay, Sumaco, Yasuní, Yacuri y El Cajas. En estos 11 parques vemos variedad de flora y fauna, hermosos paisajes de vistos, grandes ríos, cascadas, llanuras, en las cuales pues el hombre puede deleitarse en alguna visita que se dé en estos parques. Bueno, salimos de parques, flora, fauna, vamos a lo que es la presión. En el lenguaje común es frecuente hablar de la presión atmosférica, de la presión de los neumáticos de un auto o de la presión en el fondo del mar. Pero, ¿qué es realmente la presión? Si has ido al volcán Chimborazo, probablemente hayas observado que una persona provista de X o de raquetas se hunde menos en la nieve que en la otra, que el que no lo lleva, aunque ambas poseen lo mismo. El efecto de una fuerza no depende solo de su intensidad, sino también de la superficie sobre la que se ejerce. Si esta es muy grande, el efecto de la fuerza se reparte por toda ella. Si, por el contrario, es pequeña, la intensidad de la fuerza se concentra en esta y su efecto deformador aumenta. En este caso decimos que la fuerza ejerce mayor presión. La persona que lleva esquís no se hunde en la nieve porque la superficie sobre la que reparte su peso es mayor. Presión es la razón entre la fuerza aplicada sobre una superficie y el valor de esta. Es la razón entre la fuerza aplicada de una superficie, P de presión, F de fuerza aplicada y S de superficie. Unida en esta fórmula, decimos que la unidad de presión está de igual unidad de fuerza a unidad de superficie, da igual a la unidad de fuerza Newton, equivalente a la N, metros cuadrados, y por ende va la denominada fuerza de Pascal. Es la presión ejercida por la fuerza de Newton sobre la superficie de 1 metro cuadrado. La atmósfera y la presión atmosférica. La atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra. A causa de su peso, la atmósfera produce una presión sobre todos los cuerpos situados en su interior. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos situados en su interior. Debido al peso de la columna del aire, tenemos sobre nosotros, nuestros organismos están adaptados a esta presión y la soporta sin trastornos. Medida de la presión atmosférica. En 1643, el físico italiano evangelista Torricelli, que data de los años 1608-1647, midió por primera vez el valor de la presión atmosférica. Para ello realizó la siguiente experiencia. Tomó un tubo de vidrio y lo llenó de mercurio. Al destapar por el tubo el mercurio, empezó a salir de él. Sin embargo, no se vació por completo, sino que quedaron en su interior 760 milímetros de mercurio. Torricelli dio la siguiente explicación al fenómeno observado. El mercurio del tubo no baja completamente porque la presión que ejerce el aire sobre el mercurio de la cubeta lo impide.
Variación de la presión con la altura. La presión atmosférica depende de la altitud. A medida que ascendemos, disminuye la longitud de la columna de aire por encima de nosotros, por lo que la presión atmosférica se hace menor. Esta disminución es de 10 milímetros de mercurio por cada 100 metros de altitud aproximadamente. La presión atmosférica depende también de las condiciones meteorológicas a nivel del mar. La presión atmosférica depende también de las condiciones meteorológicas. Suele oscilar entre 720 y 700 milímetros de mercurio. Se consideran altas precisiones las de valor superior a las de 700 milímetros de mercurio y bajas presiones las de valor inferior. La presión y las condiciones meteorológicas. La mayoría de los fenómenos meteorológicos tienen lugar en la parte baja del atmósfera, llamada troposfera, y se origina por el movimiento de grandes masas de aire, parte de la radiación solar, que llega a la superficie terrestre. Es remitida y se calienta la capa de aire en contacto con el suelo, originando corrientes de convección. El aire caliente, al ser menos denso que el aire frío, asciende desplazando a este de las capas superiores, con lo que el aire frío desciende. Formación de un frente frío. Una masa de aire frío empuja a una masa cálida y la desplaza hacia arriba. Un frente frío lleva asociado un descenso en la temperatura, fuertes vientos y precipitaciones en forma de tormenta. Formación de un frente cálido. Una masa de aire cálido avanza reemplazando a una masa de aire frío, que retrocede. Un frente cálido lleva asociado un aumento de la temperatura, de la humedad y ocasionalmente puede dar lugar a las precipitaciones en forma de lluvia al inicio del frente. Formación de las nubes. El aire de la atmósfera contiene vapor de agua procedente de la evaporación de mares y lagos. Cuando este vapor de agua atraviesa zona fría, una parte se condensa y da lugar a pequeñísimas gotas de agua que constituyen una nube. Si la temperatura es muy baja, en lugar de gotas de agua se forman diminutos cristales de hielo. Crecimiento de las nubes. Las nubes son impulsadas por corrientes de aire. A medida que se adentran en zonas frías, mayor es la cantidad de vapor de agua que se condensa. De esta manera, las gotas de agua y los cristales de hielo de la nube van aumentando de tamaño. Las nubes adquieren distintas formas. Al incrementarse el tamaño de las gotas de agua o de los cristales de hielo, aumenta su peso. Todo esto es una precipitación. A causa de ello, el empuje del aire ya no es suficiente para mantenerlo suspendido, de manera que estos caen a la superficie terrestre en forma de nube de nieve o granizo, disculpe. Mapas meteorológicos. Representan la situación atmosférica en una zona geográfica y nos permite realizar las previsiones del tiempo. Se elabora según este procedimiento. La presión atmosférica registrada en varios observatorios para expresarla, los meteorólogos utilizan habitualmente como unidad el millar o el hectopascal, que viene a ser en abreviatura HPA. Esto da un igual a 760 milímetros de mercurio, un equivalente a 1013 hectopascal. Se unen todos los puntos con el mismo valor de la presión mediante una línea llamada isóbara. Sobre las isóbaras suelen indicarse con una flecha de dirección del viento. Se escribe una
A en el centro de los anticiclones y una D en el centro de las presiones. Se dibujan los frentes. Un frente cálido se representa con un semicírculo de color rojo y un frente frío con un triángulo de color azul. Estamos viendo aquí, estos son los de color azul. Quiere decir que son un frente frío. A los semicírculos que vemos aquí, que es de color rojo. En ambos casos, la flecha o el semicírculo indican la dirección de avance del frente, como vemos allí. Ahora, el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico es el comportamiento de la atmósfera de un lugar en un momento determinado. Las variables atmosféricas que determinan el tiempo meteorológico son la presión atmosférica, la temperatura, el viento, la humedad, la nubosidad sobre la atmósfera, que han sido estudiadas en la unidad 3. Las precipitaciones que describimos en esta unidad. Veamos cómo actúa un fenómeno meteorológico. ¿Qué provoca? Provoca anticiclones y depresiones. En la Tierra podemos diferenciar entre zonas altas y zonas bajas. Esas son depresiones. Como consecuencia de estas diferencias, la presión atmosférica se produce el movimiento de masas de aire. En una atmósfera en reposo, dos puntos situados a la misma altura tienen la misma presión, ya que ambos soportan una columna de aire de la misma altura. Al dibujar las líneas que unen los puntos con la misma presión atmosférica o isóbaras. A causa de estas diferencias de presión se establece un gradiente entre las zonas de mayor presión y las de menor. Debido a este gradiente, el aire circula en forma de corrientes de convección entre los anticiclones y las depresiones. Un anticiclón es un centro de altas presiones superiores a 1014 megabytes. El aire que desciende gira y atiende a escaparse hacia la zona periférica. En el hemisferio norte, el sentido del giro de los anticiclones sigue el de las agujas del reloj. En el hemisferio sur, sigue, pero en el sentido contrario. Baja presión como la aguja del reloj, a una sola. El anticiclón va a diferente dirección. Una depresión o borrasca es un centro de bajas presiones. El aire que asciende gira, en este caso tiende a concentrarse hacia el centro de la depresión. En el hemisferio norte, el sentido del giro de las depresiones es contrario. Todo esto va según las agujas del reloj y en ambos casos se produce el efecto Coriolis. Aquí tenemos nosotros la diferencia entre lo que es clima, lo que es el tiempo atmosférico. Clima dice que es el promedio de una determinada región, del planeta a lo largo de un gran periodo de tiempo. Acá son las condiciones atmosféricas de una zona, un momento breve determinado. Continuamos. El recorrido del aire se produce de la siguiente forma. El aire que circula hacia el interior de la presión atiende a ascender desde su centro. A continuación circula por las capas altas de la atmósfera y se dirige hacia el anticiclón. El anticiclón, el aire baja hasta el centro del núcleo de altas precipitaciones, desde donde tiende a salir hacia el exterior el anticiclón. Cuando un anticiclón se sitúa sobre una zona de la superficie terrestre, el tiempo de esta zona se establece y el cielo acostumbra a estar despejado. Cuando una borrasca se sitúa sobre la zona de la superficie terrestre, el cielo suele presentar nubosidad y puede haber precipitación. Gradientes verticales. Denominamos así a la variación de la temperatura
de 2 puntos situados a 100 metros de distancia del deceso de la temperatura con la altura, denominamos gradiente vertical de la temperatura del aire desciende a 0,65 centígrados cada 100 metros de ascenso. Este fenómeno es un proceso adiabático porque se produce a causa de una variación de la presión del aire sin intercambio de calor. Los valores del gas pueden variar. La inversión térmica. Tenemos dos clases, situación normal y situación térmica. Vamos a ver la térmica. Dice, esta situación atmosférica en la que interviene el descenso normal de la temperatura con la altura. Esto ocurre cuando una capa de aire cálido se supone de otra de aire frío, actuando a modo de tapadera, impidiendo el movimiento del aire frío. Las inversiones térmicas tienen lugar durante las noches, cuando la Tierra no recibe la radiación del Sol y se enfría. Estamos viendo aquí lo que es la parte de la Tierra. La Tierra recibe menos horas de radiación solar y en cambio emite radiación durante las horas, lo que favorece su enfriamiento. Este fenómeno ocurre en los valles donde el aire puede estar estancado. Las precipitaciones. Cuando el aire cálido asciende, se enfría, de modo que el vapor de agua se contiene, se condensa y se forman las nubes. Si se sigue enfriando, se producen las precipitaciones, lluvia, nieve, granizo. Las tormentas tienen lugar a partir de nubes altas y densas, como los cumulonimbus. El proceso de formación de una tormenta es el siguiente. Los vientos superficiales fuertes forman corrientes ascendentes. Estas corrientes provocan la electrización. La descarga se produce en forma de relámpagos o en forma de rayos. Las descargas vienen acompañadas de ruidos. Estos ruidos intensos son truenos, fenómenos asociados a las precipitaciones de agua fría, son gotas de agua fría y el efecto de fuego, que son también corrientes de aire precipitadas. La gota fría se produce en las horas cercanas al mar, normalmente en otoño o invierno, cuando la radiación solar es menor y el aire es más frío. En los meses fríos, el mar tiene una temperatura más alta en la tierra debido a que el agua posee un elevado calor específico y se enfría más lentamente. El viento que sopla desde el mar hacia la tierra es cálido y está cargado de humedad. Este aire cálido es poco denso, por lo que asciende hacia capas altas de la atmósfera. En las zonas más altas de la troposfera se encuentran masas de aire muy frío. Cuando el aire caliente y húmedo se pone en contacto con el aire frío, se produce una rápida condensación del agua que transporta, lo que provoca lluvias torrenciales. La gota fría es un fenómeno típico de las zonas de la costa mediterránea española. También vemos aquí el efecto FOEM y el relieve intervienen en el movimiento de las masas de aire en las precipitaciones. Cuando una masa de aire húmedo circula hacia la zona montañosa, se eleva hasta llegar a la cima montañosa. Al descender se fría y el agua que contiene se condensa, por lo que producen precipitaciones y la masa del aire pierde humedad. A pesar a la otra vertiente de la montaña, el aire seco desciende y se calienta. Los fenómenos meteorológicos que hemos descrito son los que determinan el tiempo, debido a los continuos cambios. Con predicciones meteorológicas pueden hacerse a corto plazo y alcanzan un límite de unos 7 a 10 días. Para describir la situación meteorológica y hacer las predicciones del tiempo, se utiliza como modelo el mapa meteorológico. En un mapa meteorológico podemos observar estos puntos. Dos cosas. Presencia de anticiclones y depresiones. Son los que determinan la dirección de los vientos, la nubosidad y las lluvias.
Potencia de los anticiclones y las depresiones es la capacidad de producir viento y precipitaciones. Bien, con esto hemos terminado. Precipitaciones, desastres naturales. Tenemos todo esto en esta unidad, cuarta unidad en el área de ciencias naturales. Gracias por todo, la atención, y no se olviden, estudiantes de esta área, que necesitan también hacer sus talleres, sus actividades, por ende, para poder tener una buena calificación. Éxitos en sus estudios. Dios les bendiga.